Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias. Hoy miércoles 30 de octubre. Bolivia cae 4 puestos en el ranking de negocios. Hacer negocios en Bolivia no es para nada fácil. Así lo refleja el estudio Doing Business 2014 realizado por el Banco Mundial, que sitúa al país en el puesto 162 de 188 naciones. El documento valora la eliminación de requisitos burocráticos que se ha extendido en el mundo en los últimos años. En lo que respecta a Latinoamérica, Bolivia ocupa el puesto 162, uno de los últimos lugares junto con Venezuela, 181. Los 3 mejores de la región son Chile en el puesto 34, Perú 42 y Colombia 43. A nivel mundial, los mejores países para hacer negocios son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Más noticias. Tras los hallazgos de fosas de maceración y de las fábricas móviles de droga tipo colombianas, el gobierno nacional cree que se confirma la presencia de narcotraficantes en cercanías del municipio paceño de Apolo. En las fosas de maceración de los sectores de Ilipana, Yuyos, Calabetea, Correos y la comunidad Apacheta de Apolo se encontraron diferentes objetos para proceder a la fabricación de droga, según informó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, quien además reiteró que solo algunos comunarios del lugar estarían vinculados a los hechos del narcotráfico y tendrían relación con súbditos peruanos miembros de grupos irregulares. Con más información, luego de varios días de haberse declarado una alerta, los transportistas determinaron que el 4 de noviembre cerrarán las fronteras y bloquearán los recintos aduaneros en rechazo a una medida de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que le rebajó los volúmenes de combustible para realizar los viajes internacionales. El secretario general de Transporte Pesado, Fidel Bautista, explicó que la AHN solo pretende autorizar la venta de 1/3 de lo que necesitan para realizar los viajes fuera del país. El dirigente dijo que movilizarán más de 15.000 vehículos para lograr el éxito de los bloqueos en todo el territorio hasta lograr que la ANH revise su decisión. Más noticias en Bolivia News. La foto de un particular evento circuló ayer en las redes sociales. En la imagen se ven reunidos a Tuto Quiroga, Branko Marinkovic y el senador Roger Pinto, quien goza de un refugio político en Brasil. Los 3 personajes se coincidieron en una muestra de cine en el Festival Internacional de Cine 37 de San Pablo, donde asistieron para ver un documental titulado Un minuto de silencio, dirigido por el italiano Ferdinando Vicenti Orjaneri, sobre la situación política en Bolivia. El empresario cruceño Branko Marinkovic reapareció públicamente en esta ocasión y, según personajes de su entorno, el expresidente del Comité Pro Santa Cruz estaría en condición de asilado político en Brasil, aunque la versión no ha sido confirmada por el gobierno boliviano, mientras que el expresidente Jorge Quiroga habría estado de paso y se reunió con Pinto, además de algunos brasileros. También conversó con Marinkovic, igual que con el resto de los bolivianos, sobre la situación del país y de los perseguidos políticos, comentó Quiroga. Con más noticias les contamos que Santa Cruz es el único departamento del país que no ha conformado su tribunal electoral desde 2010 y por esa razón la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, reunida ayer en Santa Cruz, pidió a la Asamblea Legislativa Departamental que conforme las ternas para designar a los vocales del Tribunal Electoral Departamental. Sin embargo, la directiva legislativa descartó una nueva convocatoria. La solicitud fue realizada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco. Los nuevos vocales deberán trabajar en el rediseño de las circunscripciones uninominales debido al incremento en el número de escaños en la Cámara de Diputados. Las tareas comenzarán cuando el Instituto Nacional de Estadística entregue los datos por distritos y manzanas, previa aprobación de un reglamento, indicó Velasco. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96.
El euro se cotiza en 9.46. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Hay pugna en Guarnes por propiedad del equipo Sport Boys. El panorama de Sport Boys se pone tenso tras el anuncio que hizo ayer el presidente de esta entidad guarneña, Mario Cronenbol, quien dijo que el próximo lunes se pondrá su cargo a disposición en una asamblea del pueblo. Y esto es porque la liga le pasó un comunicado hace un mes en la que lo emplaza a que presente la personería jurídica que lo avala como conductor del club. Al no contar con ella, Cronenbol hizo conocer otro documento en la que Pedro Zurita, presidente fundador del club Sport Boys, y otros 5 exdirectivos de la entidad norteña informaban a la liga que son ellos los genuinos representantes legales de Sport Boys. Para Cronenbol, este hecho tiene que ver con el interés que hay de parte del Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol de sacarlo de la dirigencia por pedir cambio en el manejo del fútbol boliviano, y lo cual derivó incluso que el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol lo suspenda un año por insultar al presidente del club Destroyers en un partido de la Primera A. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.